Octavo día de la novena por el alma matrimonial de la señora Cintia y el doctor Enrique, papás de la doctora Campos, nuestra doctora de Taboga. Un regalo de una partida doble. Y voy a entrar por acá. Partida doble. No partida única, partida doble. Por eso regalo, acontecimiento, suceso. No murió una persona, no murió un hombre o una mujer tan solo. Murió un matrimonio con una diferencia de un día. Y el primero o la primera se fue 2 de enero, Candelaria, día de San Blas, Inmaculado Corazón de María, día de la consagración religiosa o consagración en religión, pero yo agregaría, sin temor a equivocarme, siguiendo la misma lógica, consagración también en matrimonio, consagración de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre en sacramento. Hice consagración en sacramento o consagración a Dios en sacramento y sanación del pecado original en la sexualidad. También consagración de Dios hacia ese matrimonio. Partida doble. Dentro de una historia de amor que solamente puede ser en el sacramento, que no puede ser unilateral, tiene que ser interna y externamente, no puede ser solamente externo el amor, dentro de una eficacia del amor externo, porque es totalmente distinto de la efectividad y afectividad de las cosas en el Evangelio. Este es el contexto en que nos desenvolvemos en este octavo día y séptimo día también de novena, de partida doble, de la partida de la señora Cintia y el señor Enrique, no cada quien por su lado, sino en matrimonio. Empezaron en matrimonio, terminaron en matrimonio. Empezó su historia de amor y terminó su historia de amor en este mundo para continuarla en el alma matrimonial, ganando la última batalla en el matrimonio, ya en la comunidad de iglesia, ya en nuestra sociedad viable, ya en nuestra civilidad, como la primera célula de la iglesia, de la sociedad, de la humanidad, del mundo. Jesús proclamaba el evangelio del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Cuando los discípulos de Juan le fueron a preguntar a Jesús si era el Mesías, él dijo: díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los atados del demonio son liberados,
es que el reino de Dios ha llegado. Y si ha llegado el reino de Dios, también ha llegado el Mesías. Etapa de la redención. Jesús está integrando la comunidad iglesia a la mujer, por ejemplo, que no tenía puesto en aquel entonces, a los leprosos, a los atados por el espíritu del mal, aún a los muertos, como Lázaro, lo está integrando en la comunidad. Ese es el objetivo de Jesús, formar la comunión, formar la comunidad de iglesia, y yo diría, sin temor a equivocarme, formar también la sociedad viable, porque hoy andaban como ovejas sin pastor, en desbandada, sin comunión, sin comunidad, iglesia, sin sociedad viable, en muerte, vejez, enfermedad, violencia, inseguridad y guerra. Y Jesús inicia su misión en la etapa de la redención, integrando a la mujer, integrando a los leprosos, integrando a los pecadores como Mateo, integrando a los que son atados del espíritu del mal. Aún en un atrevimiento he dicho, integrando a los muertos a la comunidad de iglesia. ¿Por qué? Porque hay que integrarse en comunidad de iglesia para vencer la muerte, para vencer la vejez, para vencer la enfermedad, males, violencia, inseguridad y guerra. Esta es la etapa de la redención. Estamos entrando a la etapa de la santificación. En donde el Señor, el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, sin genealogía, el Hijo legítimo de Dios, eterno, sin principio ni final, entrando al tiempo, pero no al tiempo que cuenta, divide y separa, sino a plenitud de los tiempos, donde no hay muerte, vejez, enfermedad, violencia, inseguridad y guerra. Pero Padre, ¿y entonces qué pasó con la muerte de Jesús? ¿Qué pasó con todo lo que le pasó a Jesús? Es que, mis hermanos, solo hay una manera de vencer la muerte también, y es muriendo a uno mismo, porque la muerte entró por Adán y Eva, por hacer lo que quisieron, y entró la muerte, entró la vejez, entró la enfermedad, violencia, inseguridad y guerra, hasta que Caín mató a Abel, su hermano. Y Jesús viene a sanarnos en el origen, a liberarnos de la muerte, a liberarnos de la vejez, a liberarnos de la enfermedad, violencia, inseguridad y guerra. A eso vino Jesús. Pero parece que todavía no nos damos cuenta. Para vivir hay que morir, y para morir hay que vivir. No estoy hablando en primer lugar de muerte física, estoy hablando a morir a nosotros mismos, que es una gran paradoja,
a morir a nosotros mismos para que viva Dios en nosotros mismos y nosotros vivamos en Dios. Muerte, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el aguijón del pecado es tan solo el cumplimiento, lo externo. Algunos quieren enseñarnos en este tiempo a hacer solamente cosas. Aún las obras de misericordia son más que hacerle cosas al hermano. Visitar a los enfermos no es solo visitarlos dentro de una categoría social, en un rol social, no, mis hermanos, es ir al encuentro con el enfermo, con el necesitado, el pobre. Con el desnudo, el encarcelado, etcétera, etcétera. A mirarnos, a sentir lo que al otro le pase, no simplemente hacer cosas. Estoy pensando en María Santísima, cuando fue a visitar a su prima Isabel, cuando su prima Isabel estaba en el 6º mes de embarazo y ella apenas estaba recién embarazada de Jesús. Y va, no a visitarla, tan solo a quedarse 3 meses, seguro que hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Un encuentro en el espíritu, en la capacidad de ser el uno en el otro. No es una visita externa, es un encuentro en el Espíritu Santo. Hasta que Juan, 6 meses, y Jesús recién concebido, saltan en el seno de su madre y se reconocen como preanuncio. Esta es la tradición, no es invento del hombre, no es invento de la iglesia. Señor David, se me olvida su primer apellido, mejor, porque quiero respetarlo. Señor David Manzanares. Esta es la tradición. Los hechos concatenados, sucesos, acontecimientos. No se da el segundo sin el primero. Y ese primero es porque quizás ya se dio otro anterior que él y viene el encadenamiento. Esta es la tradición. No es un invento de nosotros ni de la iglesia. Y no me quiten la tradición. Y no me quiten el camino de iniciación. Nos vamos a quedar con los 2 jinetes del Apocalipsis, antitradición y contrainiciación, contra una fe inculturizada, buscando una fe aculturada nada más, o situada, circunstanciada. No sirve, no sirve, no sirve, lo siento. Y soy categórico, no te sirve. O te sirve vivir tu cultura. Ustedes perdonen, pero voy con todo, porque los quiero rescatar a todos. Ustedes perdonen, pero no te basta tu cultura. No basta un evangelio situado en tu cultura. Te lo voy a decir más claro y con toda mi alma sacerdotal. No basta una fe con tamborito. No basta. Yo lo siento en el alma. Vamos a hacer una Eucaristía mediocre, menos que mediocre. Una Eucaristía que no nos sirve. Lo dice
Benedicto XVI. No hay plan, no tengo plan, no hay aplicación de la palabra, no hay predicación en aplicando la palabra o aplicándote la palabra a ti. No hay predicación por ahí. Es de lo que surge desde el fondo del alma. Esta es la tradición. El encuentro, por ejemplo, de María Santísima Isabel, el encuentro de Juan Bautista y Jesús en el seno materno, encuentro en el Espíritu, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso es grande, ha hecho grandes en mí. Estamos entrando, entro por aquí ahora, a la etapa del Espíritu Santo, a la etapa del Espíritu. Si en un sacramento matrimonial un hombre y una mujer forman una sola cosa, una unidad, un solo cuerpo, en el Espíritu, en la etapa del Espíritu Santo, como en María Santísima e Isabel, se forma un solo espíritu. De lo contrario, cuando no hacemos esto, voy a entrar por acá, cuando todo mundo, como dice, voy a decir tu nombre, además lo hiciste público y además lo hiciste en revista, Civiltà Católica, editada en el Vaticano, y dijiste que ya no es posible vivir una ley absoluta. Pero mentiste, Padre Spadaro, jesuita de la Compañía de Jesús, mentiste, no dijiste la verdad completa. Y estos son los mentirosos de este tiempo, como el mentiroso del demonio, el engañador. Mentiste, dijiste una verdad a medias, como la ciencia falsa que es solo objetiva porque es a medias, porque no tiene sujeto, porque no tiene verbo. Y por eso podemos saber de todo y a última hora no poder saber nada en relación con nosotros mismos. Sí, dijiste que ya no era posible vivir una ley absoluta y tienes razón, pero no dijiste que porque todo mundo está viviendo dentro de una estructura de poder y moral de situación totalmente permisiva, dentro de una confusión de confusiones, dentro de este contexto, la Virgen María al Padre Gobi tiene mensajes claritos para todos nosotros, porque la primera señal, según la Virgen María, al Padre Gobi, que para mí es un santo ya, aunque no esté canonizado, la primera señal de la purificación de la Iglesia es la confusión. Ya no se puede vivir una ley absoluta, mentira, mentira. Si ya no se puede vivir una ley absoluta, es porque todo mundo está en una estructura de poder y moral de situación totalmente permisiva, donde el jefe
determina lo que hay que hacer. Cuando a mí me quisieron hacer lo mismo y me dijo alguien, un sacerdote, usted me tiene que defender a mí, yo le dije, Padre, yo no soy político, yo lo que hago es conciencia, y esto me enseñó mi mamá. Mi mamá. Y ahora comprendo a estas alturas por qué yo no entendía a los míos, en donde se agrupaban y se aglutinaban, y yo quedaba siempre fuera, y yo quedé fuera, quedé excluido. ¿Por qué quedé excluido dentro de una estructura de poder? Estoy hablando de los míos, de una experiencia mía. Y quedaba fuera. ¿Y esto cómo será? ¿Y esto cómo será? Hasta que me di cuenta que dentro de una estructura el jefe nadie pasa, sino pasan todos por debajo de él y los aglutina. Y ya no se viven los mandamientos. Y ya no no creemos en Jesús, ya no creemos en Dios. Creemos en esta persona que aunque no lo digamos, estamos creyendo porque estamos haciendo lo que Él dice. A mí me llevaron con mentiras para que hiciera ciertas cosas. Y la situación mía es por ahí. Es un abuso de poder, no de autoridad. Y ahora comprendo la fidelidad a Dios, la fidelidad a los mandamientos. Sí se puede y se tendrían que vivir los mandamientos si somos hijos de Papá Dios. O seguiremos siendo hijos adoptivos, soberbios con Papá Dios y Mamá María, nos da todo y nosotros con tu pecado y mi pecado le damos por la cara cuando Él nos da todo. Qué gran amor de Jesús en la cruz. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo, por amor de Dios. A última hora tengo que decirte que no hay alternativa. El modelo es Jesús. Y no se puede hacer otra cosa sino lo que hizo Jesús con aquellos que nos hacen cualquier cosa. Y el problema de la iglesia es el de estructura. No hay comunión, no hay unidad, ya no hay iglesia. Y el último golpe, según Jesús a Luisa Picarreta, es la división de los sacerdotes. Es bien probable que la gran mayoría se vaya y se aglutine a un lado y la minoría quedemos en un solo lado. No importa si quedo solo, porque no estaré solo. Estará Dios conmigo, estará mi madre la Virgen María también. Y yo me las arriesgo todas. Yo no sé si tendré a un Juan, a una Magdalena o a mi madre allí. Creo que de mi madre sí estará allí, aún mi mamá de la tierra. Pero de los demás no sé, dependen de ti. Yo espero que no te resistas, pero si también vosotros queréis iros, dijo Jesús, podéis iros. La decisión es vuestra, pero las consecuencias son vuestras. Estamos en el lugar de encuentro, en el lugar del Espíritu, en el poder del Espíritu, quien nos dará a conocer todas las cosas, o sea, la cosa integrada, la que perdimos, la que teníamos, y la perdimos en el paraíso en Adán y Eva, con Adán y Eva.
pero viene de nuevo. Y Dios no descansará hasta que descansemos en Él, como dice San Agustín. O sea, hermanito, hermanita de mi alma, sacerdotes todos, obispos todos, etcétera, y para arriba, Dios Jesús no va a descansar, porque Él no puede dejar unas cosas a medias. Y si nosotros que teníamos que hacer una parte no la hacemos, Él la va a volver a hacer. Nadie puede vencer a Dios. Nadie. Acuérdatelo. Nadie, 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 ni tú, ni tú, ni tú. Con nombres y apellidos. Estamos en la etapa del Espíritu Santo, rumbo al milagro, rumbo a la iluminación de conciencia, rumbo al segundo Pentecostés, que no será semejante al primero, con carismas, dones, por decírtelo rápido, no sé si es profetas, apóstoles, a última hora el carisma último es el amor. Será en el espíritu y de una vez y a la vez la capacidad de ser el uno en el otro. Cuando le preguntaron a Jesús los apóstoles, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Eran como las 4 de la tarde. Alguno piensa que porque eran las 4 de la tarde ya estaba situado en las 4 de la tarde y ya estaba en un lugar específico. Te equivocas, te equivocas. Dios es eterno. Y cuando entra en el tiempo, no entra en una hora que luego se vuelve pasado, sino entra, apréndetela, en plenitud de los tiempos. Cuando Jesús llegó a la tierra y entró, y María Santísima, era plenitud de los tiempos. En María y en Jesús hay plenitud de los tiempos. Y en los hijos legítimos de Dios de María Santísima hay plenitud de los tiempos. Plenitud del espacio. Cuando nos vamos en el tiempo hacia el infinito, a velocidades superiores a la luz, en fotones y rayos gamma, más potentes que la bomba atómica, más potentes que la energía de fisión, la energía de fusión. Y cuando nos vamos en el tiempo al infinito, en el espacio, nos vamos a la totalidad del espacio, o te lo digo más fácil, a un tiempo no a un espacio no dividido en lugares, en iglesias locales, en naciones, en pueblos, en culturas. No, mi hermano, no, mi hermana, en todo el espacio. Hablé del Evangelio ayer, saliendo de sí, Lucas entrando, pasando por encima de sí mismo, Juan entrando en sí mismo,
pasando por encima de sí mismo, muriendo a sí mismo para entrar en sí mismo y ya en torno a todos y todo. La manifestación histórica de Dios. Si Jesús es plenitud de los tiempos, llegaremos a plenitud de los tiempos. Hay quienes corren en rapidación según el Vaticano II a final de los tiempos, como el borrachito que ya está engasado y ya no se sostiene, y para sostenerse tiene que echarse el otro, y para sostenerse tiene que tomarse el otro trago, y para sostenerse tiene que tomarse otro trago, ya se murió. Hay quienes están buscando final de los tiempos de esta manera. Yo me temo que en estos meses pueda suceder algo extraordinario. Me temo. Ojalá que no, pero me temo. Porque hay quienes están corriendo en rapidación a final de los tiempos. ¿Por qué? Por su capricho, por su berrinche, por lo que me da la gana. Y con Dios, y con la iglesia, y con la religión, y con tu prójimo, con la creación, con el mundo. ¿Qué te pasa a ti, chiquillo, chiquilla? ¿Qué te pasa a ti? Jesús iba de un lado del mar a la otra orilla. Él decía, vamos a la otra orilla. Es como decirte de esta manera, supera el espejo de adivinar, supera el espejo de adivinar, que cuando te levantas en la mañana te ves al espejo y te dice, sí soy yo, más guapo. No, soy yo, pero más viejo o más vieja, pero soy yo, no importa. Si la boquita está para arriba, estás alegre, pero si la boquita te va para abajo, estás triste. Superemos el espejo de adivinar, porque si no nos puede pasar como aquella adulta mayor que se encontró con un espejo tamaño natural y se encontró y se miró al espejo y decía, entra, te digo, entra. No voy a decir lo que digo más porque digo, entra, te digo. No se reconocía ya. Es que mi hermano, te vas a reír de esa adulta. Es que te digo, sacerdote, si no te ves en el otro sacerdote, no te miras, no te reconoces como sacerdote, no te reconoces como iglesia, como sociedad viable, sin muerte, sin vejez, sin enfermedad, sin violencia, inseguridad y guerra. Es que si no te reconoces en tu prójimo, mi hermana, no te conoces, no sabes quién eres. Y no sabes quién eres, ¿sabes por qué? Porque eres divina, porque eres divino, porque eres como una semilla de Dios, o mejor dicho, la humanidad toda sufre dolores de parto, toda la creación, y tenemos que llegar a ser la madre de Dios, hombres y mujeres, sin confusión, para que llegues a ser hombre de verdad, para que llegues a ser mujer de verdad, para que lleguemos al matrimonio y ganemos la última batalla, para que formemos la iglesia inmortal e incorruptible, la sociedad viable, sin muerte, sin vejez, sin enfermedad, males, violencia, inseguridad y guerra, civilidad, plenitud de los tiempos, el cielo en la tierra, donde ya no tenemos que curar enfermos, porque ya los enfermos se están curando en ti mismo, en ti misma, cuando vivas en voluntad de Dios, cuando vivas en Dios. De esto se trata. Vive en Dios, vive en su voluntad.
salvemos, sanemos, curemos, liberemos a todas las generaciones de todos los tiempos y lugares. O lo hacemos todo y por todos, o no hacemos nada. Ríete conmigo, ni caquita de gallina. Jesús lo seguía la gente y lo buscaba. Y bastaba que lo tocaran para quedar curados como la mujer hemorroísa. Y se voltea, ¿quién me ha tocado? Los apóstoles se ríen. No veas que te están apretujando todo el mundo y tú ya preguntas, ¿quién te ha tocado? No es lo mismo apretujar que tocar. Aprende. No es lo mismo tocar el cuerpo de Cristo que apretujar el cuerpo de Cristo. No es lo mismo tocar a tu mujer que apretujar a tu mujer. O que te apretujen a tu mujer. Sí, no es lo mismo ser tocados por Dios también. El que está tocado por Dios, ¿sí?, ya no necesita tocar a Dios. Está tocado por Dios. Está sintiendo el toque de Dios. Sí. La intimidad matrimonial es poca cosa. La intimidad del Espíritu es el toque de Dios. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Todo mundo da la dirección de su casa. Y ahí no vives, ahí sobrevives. Hay quienes te están enseñando a ver cómo arreglamos las cosas en el mundo para que todos coman y a última hora no vamos a comer ni vamos a vivir, nos van a violentar hasta el sujeto. Si eres mujer, dejarás de ser mujer. Si eres hombre, dejarás de ser hombre. Podrás pensar lo que quieras y te inventes que eres. Lo que quieren es destruir la naturaleza humana. No lo van a poder hacer. Tendrían que destruir a Dios. Es la obra de Dios. Y la hizo semejante a Él. No podéis. Y la gente lo tocaba. ¿Y sabéis por qué se curaba? Porque Jesús vivía siempre al encuentro con la mujer, al encuentro con el hombre, al encuentro con el leproso, al encuentro con el enfermo, al encuentro con el atado, al encuentro con todos. Maestro, ¿dónde vives? Al encuentro. En una iglesia en salida, pero no a las periferias. El camino no es geográfico, mi maestro. El camino es Jesús. Casi puedo decirte sin temor a equivocarme y siguiendo el Espíritu, el camino es María Santísima, la que nos lleva a Jesús, y Jesús el que nos lleva al Padre. Cuando vivamos en el Espíritu, vamos a poder tomar lo que necesitamos, porque entonces viviremos en Dios y viviremos en la voluntad de Dios. Y de milagro quedarán sanadas todas las generaciones de todos los tiempos y lugares. Mientras tanto, hay que seguir repitiendo el mismo acto y no necesitamos hacer actos extraordinarios y mucho menos comedias de milagros, porque donde no hay comunión y donde no hay unidad
y donde no hay mandamientos, y donde no está la Santísima Trinidad, no hay milagros. Te recuerdo que el demonio también puede hacer milagros. Hasta se dice que el anticristo va a morirse y va a resucitar. Entonces, mis hermanos, Maestro, ¿dónde vives? Yo te pregunto, oye Juan, oye Pedro, María, Josefina, ¿dónde vives? ¿Seremos capaces de decir, vengan y lo verán? Yo creo que no. Porque no sabemos dónde vivimos y no tenemos el lugar de encuentro allí el que tenía Jesús.